buenas tardes, qué gusto saludarlo en este inicio de semana. Nos encontramos al lunes 10 de agosto. Le agradezco mucho por hoy estar aquí y conectarse con nosotros. Les doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Mi nombre ya se lo sabe, Carolina Martínez, y si me lo permite comencemos porque como siempre hay mucha información. Gobierno estatal reconoce adeudo millonario al CIAPA, promete pagar antes del 2030. Ante el aumento de muertes de motociclistas en Jalisco, le mostramos cuáles son los factores de riesgo. Peligroso bache sobre carretera Chapala deja más de 10 vehículos con severos daños. $207,500,000 es lo que le debe el gobierno del estado al CIAPA. Así lo dijo hoy el secretario de Gobierno Salvador Zamora, un adeudo que llevan arrastrando desde el año 2006 y que planean liquidar para el 2030. Ahora sí que todos coludos. El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, anunció que las dependencias estatales se comprometen a pagar el agua que consumen con el argumento de poner el ejemplo antes de pedirle a los municipios, a la federación y a los grandes deudores que regularicen su situación ante el CIAPA. Cada peso que recibe el CIAPA ayuda a sostener la operación del sistema, ampliar la infraestructura y desde luego con ello mejoramos el servicio que llega a todas las viviendas del área metropolitana de Guadalajara. El adeudo de las dependencias estatales es de $207,500,000 desde 2006 y el compromiso es terminar de liquidarlo antes de que termine la presente administración. Es importante decir que cada dependencia del gobierno del estado ya inició los acercamientos correspondientes con el CIAPA para comenzar a pagar. Este compromiso, como consecuencia, tiene que establecer convenios de pago de las diferentes dependencias con el CIAPA. Señaló que estos convenios y pagos comenzarán a partir del mes en curso. Además, que todas las dependencias van a tener medidor y comenzarán a pagar su agua. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y mucha atención si usted vive en alguna de las colonias afectadas por la mala calidad del agua, pues el descuento en el recibo del CIAPA todavía no entra en vigor, pero los usuarios ya deben de estar atentos para saber cuándo podrán recibir este beneficio. Aún no se publica en el Diario Oficial del Estado el decreto con el que entrará en vigor el descuento en los recibos de CIAPA a las 203 colonias afectadas por la mala calidad del agua. La lista fue aprobada el 7 de agosto por la Junta de Gobierno del organismo que abastece el recurso hídrico. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, detalló la importancia de que la ciudadanía acuda a ver el estatus de sus domicilios. Acudir al CIAPA a revisar cómo están sus adeudos y poder solicitar el descuento correspondiente. El CIAPA hará una revisión técnica y, si así lo corresponde, tendrán el descuento correspondiente. Es esencial hacer hincapié en que para ser acreedores del descuento se tienen que considerar lo siguiente: ser habitacional o pequeño comercio, consumo máximo de 25 metros cúbicos al mes, no tener adeudo en el pago del servicio. Los días de publicación del Diario Oficial del Estado son martes, jueves y sábado, por lo que existe una gran posibilidad de que esta semana ya entre en vigor. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y ojo, tenemos que tener en cuenta que aunque para las familias que se encuentren en las colonias beneficiadas por el descuento pueda representar un alivio, para el CIAPA implica un fuerte golpe a sus finanzas. Pues mire, dejará de recibir alrededor de 120 millones de pesos cada mes. Esto según el titular de la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo. Las autoridades reconocen que será un reto grandísimo para el organismo, que además han recalcado y recalcado que necesitan recursos para mejorar la infraestructura y garantizar el abasto del agua. Eso sí, el compromiso es claro, es buscar mecanismos para compensar esta pérdida sin dejar de atender la necesidad de los usuarios. Vea, durante la madrugada de hoy, una camioneta quedó prácticamente destrozada tras estrellarse contra una jardinera por Avenida Vallarta en el municipio de Zapopan. Totalmente despedazada, terminó una camioneta tras impactarse contra una jardinera. Esto ocurrió en la Avenida Vallarta y Calzada Central. De pura suerte, el conductor de la tercera edad pudo ser liberado sin complicaciones de su vehículo.
Hoy a la 1 de la madrugada, las líneas del 911 alertaron a la policía vial y a los bomberos zapopanos de una colisión en la cual un vehículo posiblemente ardía en llamas, según testigos. No tardaron en llegar al lugar ubicado en las inmediaciones de la colonia Ciudad Granja para atender la emergencia. A la valoración, afortunadamente se encuentra consciente, sin embargo sí presenta algunas lesiones en pelvis que requieren la valoración. ¿Estado de salud? Se reportaría como regular. ¿Aliento alcohólico o algo? No, eso ya lo descartaríamos en algún momento. Sin complicaciones, los socorristas pudieron brindarle las primeras atenciones para trasladar al afectado a un hospital de la ciudad. Por el tema del derrame de aceite y combustible, los rescatistas urbanos tuvieron que utilizar tierra para las labores de saneamiento. Finalmente, los uniformados de vialidad se encargaron de resguardar la zona del siniestro. En la cámara, Roberto Vázquez. Para imagen, Humberto González. Y en otros hechos, una pelea terminó con un hombre herido por arma blanca en Tlaquepaque. Recibió al menos 2 puñaladas en el abdomen y tuvo que ser trasladado a un hospital por sus familiares. Dentro de una cancha de fútbol se registró una pelea en donde un hombre recibió al menos 2 apuñaladas en el abdomen. Este hecho ocurrió en la colonia Plan de Oriente de Tlaquepaque. Este domingo a las 11 de la noche, la policía tlaquepaquense atendió un reporte de una persona herida tras una pelea entre varias personas. En la riña se habían detonado armas de fuego. Al llegar al cruce de las calles Santa Rosa y San Martín, en el predio mencionado, hallaron a la víctima, pero por la tardanza de los paramédicos fueron los familiares los que derivaron la atención a la Marcos Montero. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad tlaquepaquense, en el sitio no se hallaron casquillos percutidos y tampoco personas que proporcionaran información sobre los atacantes. Para los protocolos correspondientes, los oficiales informaron el caso a un agente del Ministerio Público. Finalmente no trascendió mayor información sobre la salud del lesionado. En la cámara, Roberto Vázquez. Para imagen, Humberto González. Y regresando a nuestro estado, un chofer de transporte público terminó hospitalizado y en estado grave de salud, luego de ser atacado por 3 sujetos al bajar de su unidad en Tlaquepaque durante la noche de este domingo. En estado grave de salud se encuentra un hombre atacado con arma blanca. Hasta los últimos reportes, el personal médico de la clínica logró salvar la vida del hombre que sufrió diversas cortadas y golpes en su cuerpo. A las 11 de la noche del domingo, la pareja sentimental de la víctima se comunicó con la policía municipal reportando la llegada a su casa del afectado con múltiples acuchilladas. Para responder las llamadas telefónicas, varias patrullas y paramédicos arribaron a las calles Nardo y Mirasol de la colonia El Órgano de Tlaquepaque. De acuerdo con la autoridad municipal, el lesionado es chofer de un camión de transporte público. Al bajar de su unidad, fue agredido por 3 sujetos, quienes tras golpearlo y apuñalarlo, y escaparon. En la entrevista con los oficiales, el lesionado aseguró desconocer la identidad de sus agresores y sus motivaciones. Debido a que presentaba cortadas en rostro, brazos y piernas, ingresó de manera inmediata a la sala de urgencias de la Marcos Montero. Ya en la madrugada de hoy lo derivaron a la clínica 180 del IMSS. Hasta el último corte, el sujeto continuaba en observación. El tema ya se encuentra en manos de la Fiscalía Estatal. En la cámara, Roberto Vázquez. Para imagen, Humberto González. 2 automóviles quedaron destruidos después de chocar entre sí en el cruce de las avenidas Yaquis y Vallarta. El tema fue atendido de manera inmediata por policías de vialidad que aseguraron sin complicaciones la zona del percance de la colonia Vallarta Norte de Guadalajara. No hubo lesionados que requirieran traslado a un hospital y todos los involucrados decidieron permanecer en el sitio para esperar a sus aseguradoras y sus pases médicos. En Valdepeñas, el transporte público no se da ya abasto y los vecinos tienen una propuesta, que llegue el sistema de Mi Bici. Con esto buscan conectar la zona con otros puntos de Zapopan y facilitar los traslados. Un llamado a las autoridades. Vecinos de la zona de Valdepeñas en Zapopan
piden que el sistema Mi Bici llegue hasta este sector del municipio, donde recientemente concluyeron las obras de rehabilitación de la avenida y existe infraestructura ciclista para desplazarse en bicicleta. La petición surge ante el crecimiento habitacional y a la limitada oferta de transporte público. Habitantes aseguran que solo existen 2 rutas de camiones y algunos de los vehículos pueden tardar entre 30 y 40 minutos durante las horas de mayor demanda, donde las unidades suelen circular saturadas. Aquí como hay muchísimos estudiantes y personas que van al trabajo, quedaría súper bien ahora que arreglaron y pavimentaron toda esta avenida, quedaría muy bien para terminar Mi Bici, estación Mi Bici, y otra en Arcos de Zapopan, que es la línea del tren, es la línea 3. Desde Tabachines hasta Avenida Juan Gil Preciado, incluida la zona de Valdepeñas, existe infraestructura ciclista para el traslado en bicicleta. En los alrededores se encuentran centros educativos como el CUSEA, la Preparatoria 10 y diversos colegios, por lo que diariamente miles de estudiantes y trabajadores se desplazan hacia estas zonas, principalmente en automóvil o transporte público. Sin embargo, la última estación de Mi Bici se encuentra frente al CUSEA en Periférico, dejando sin servicio a las colonias hacia el norte. Sí, yo digo que sí, por parte de movilidad de todos los que vivimos alrededores, sí. Pues depende del tráfico, pero sí es un poco complicado más por Periférico. Los vecinos consideran que instalar estaciones en Valdepeñas y puntos estratégicos en la zona permitiría conectar con la línea 3, Mi Macroperiférico y otras rutas del transporte público, además de reducir el uso del automóvil en vialidades que diariamente presentan importantes congestionamientos. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Ricardo Cabezas Talavera sigue desaparecido desde el pasado 30 de julio. El fin de semana, con pancartas y consignas, familiares y amigos exigieron respuestas y su pronta localización. ¡Queremos respuestas! ¡Queremos a Ricardo! ¡Queremos respuestas! ¡Queremos a Ricardo! Familiares y amigos del empresario Ricardo Cabezas Talavera, quien desapareció el pasado 30 de julio tras acudir a una cita inmobiliaria en Zapopan, cerraron un carril en las inmediaciones de la Minerva para exigir avances en la investigación. Venimos a pedir que liberen a mi primo Ricardo Cabezas Talavera. Damos gracias a las autoridades que nos han ayudado, sin embargo no tenemos respuesta aún de dónde está. Pues a pesar de que el auto de Ricardo fue encontrado en la colonia indígena de Mezquitán, no hay pistas de su paradero. Sí, encontraron su auto, están haciendo investigaciones periciales dentro de él. Incluso se unieron a la protesta personas que, aunque no conocían a Ricardo, lamentablemente han pasado por la misma situación, como la esposa del científico Alex Thyssen, quien desapareció y fue localizado sin vida hace 6 años. No lo conozco personalmente. No lo conozco personalmente, pero sé exactamente por lo que pasa a la familia. Yo lo viví, lo sigo viviendo a través de mis hijos y del día a día que es estar sin su papá. Esa es la realidad de nuestro país y no es nada más la mía. Y estoy aquí no por mi esposo, estoy aquí por Ricardo y por otros Ricardos más que tampoco regresaron a casa. Los familiares de Ricardo aseguran que seguirán protestando hasta obtener respuestas. Pues tenemos esperanza de que él regrese a casa. La familia y los amigos no se les abandona y estaremos esperando su regreso cada día. Para Imagen, Nayeli Medina. Después de una década de los hechos y más de 4 años de proceso legal, el caso de Daniela Báez llegará a juicio oral en Jalisco. Báez denunció haber sido víctima de abuso sexual cuando era adolescente, presuntamente por David C., un exprofesor de la preparatoria de Chapala de la Universidad de Guadalajara. El caso ha atravesado diversos obstáculos y etapas judiciales. Ahora un tribunal de enjuiciamiento deberá valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado. La denunciante también expresó preocupación por un posible conflicto de interés porque señala que el juez encargado del juicio, llamado Iván Gómez Vega, también mantiene una relación laboral con la Universidad de Guadalajara y pidió que el juicio se desarrolle con apego a derecho, ética judicial y sin revictimización. Tenemos un sólido auto de apertura a juicio oral con pruebas claras. Mi testimonio, el de testigos de los hechos, personal de la Policía Investigadora, especialistas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la psicóloga que me atendió previo a la denuncia y el expediente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Además, en la audiencia intermedia se celebraron acuerdos probatorios sobre 8 documentales y el imputado decidió no ofrecer ningún medio de prueba para su defensa. A pesar de todo esto, persiste el temor de una absolución,
ya que la naturaleza del delito es de realización oculta y la decisión judicial dependerá únicamente de la interpretación del juzgador. Y otro hecho de hace tiempo, una mujer identificada como Rosa Isela N. fue condenada a 40 años de prisión por el feminicidio de su hija, una niña con discapacidad cuyo cuerpo fue abandonado en un lote baldío en el municipio de El Salto. Los hechos ocurrieron en diciembre del año 2020 y el cuerpo de la menor fue localizado el día 23 de ese mismo mes. Las investigaciones y pruebas de ADN confirmaron el vínculo entre ambas, mientras que testimonios permitieron establecer que la niña fue dejada a la intemperie y posteriormente su cuerpo fue ocultado y abandonado. Además de la sentencia, deberá pagar 439,612 pesos por reparación del daño e indemnización. Y un choque en Periférico y Juan de la Barrera movilizó a cuerpos de emergencia y mire, aunque el vehículo quedó severamente dañado, sus dos ocupantes resultaron prácticamente ilesos de milagro. Un aparatoso accidente se registró sobre Periférico en su cruce con la avenida Juan de la Barrera. Afortunadamente, sus dos pasajeros salieron ilesos. Policías de vialidad y municipales colaboraron para poder liberar la vialidad del vehículo accidentado. Este lunes, alrededor de las 2 de la mañana, el 911 informó a los servicios médicos municipales y rescatistas de un fuerte choque con posibles personas atrapadas. Esto en las inmediaciones de la colonia Artesanos de Tlaquepaque. La emergencia fue atendida rápidamente por paramédicos voluntarios. Al parecer una camioneta le cierra el paso y pierden el control, impactándose aquí en el muro de contención. ¿Qué lesiones presentaron? Solamente una abrasión en extremidad superior, se realiza la curación y se queda aquí sobre el lugar. Aunque provocó algo de carga vehicular, la coordinación de autoridades evitó que el tráfico se volviera un problema. Finalmente, el tema quedó en manos del ajustador de seguros para el deslinde de responsabilidades. En la cámara, Roberto Vázquez, para imagen, Humberto González. Y mucha atención si va a circular sobre carretera Chapala a la altura de la colonia La Guadalupana en Tlaquepaque. Tenga cuidado, pues un bache de gran tamaño y profundidad ya le cobró costosas reparaciones a más de 10 vehículos, se lo mencionaba antes del corte. Un enorme agujero que abarca la mitad del carril de extrema derecha en carretera Chapala se convirtió durante la madrugada en una auténtica trampa para los automovilistas. Más de 10 vehículos resultaron con llantas reventadas, rines dañados, con afectaciones en carrocería y la suspensión. El peligroso desperfecto se encuentra a la altura de la colonia La Guadalupana en Tlaquepaque, dentro del tramo comprendido entre Avenida de las Rosas y Periférico en dirección hacia el aeropuerto. No, pues caímos y pues ya se chingó la suspensión, el parabrisas, todo. Es que no se alcanza a ver, veníamos de madrugada, estábamos haciendo un viaje y pues cayó, ahora sí que pues no se puede hacer nada. Debido a la gran cantidad de vehículos afectados, trabajadores de una gasolinera colocaron una advertencia para evitar que más automovilistas cayeran en el sitio. Si no mal recuerdo, 3 días, que es durante la noche, aproximadamente yo he salido como a las 6 de la mañana, y hay alrededor de 10 vehículos, 15, y pues toda la noche es cuando se suscita eso. Hace como 3 meses ya habían tapado ese bache, precisamente. Vinieron aquí, preguntaron y lo taparon, pero otra vez se volvió a destapar. El problema no se limita únicamente a este socavón. Buena parte del acotamiento desde Avenida de las Rosas hasta Periférico se encuentra muy deteriorado y es utilizado diariamente por unidades del transporte público para subir y bajar pasajeros. Algunos comerciantes incluso han reparado con sus propios recursos los tramos frente a sus negocios mientras esperan una intervención definitiva de las autoridades. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Aquí le hemos informado el aumento en las muertes de motociclistas en Jalisco, cifras que nos obligan a preguntarnos qué está fallando. Los accidentes graves y fatales entre motociclistas mantiene una tendencia al alza en Jalisco. De acuerdo con la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, durante el primer semestre de 2026, las muertes de usuarios de motocicleta aumentaron 7%, mientras que el número de lesionados creció 56% respecto al mismo periodo del año pasado. Carriles van saciando y todo, y pues sí, es muy ilógico todo eso lo que hacen, pues sabiendo que
pues una moto no lleva mucha protección como un carro, pues. Para la Secretaría de Transporte, el incremento sostenido de siniestros en motocicleta ya representa un problema de salud pública. La dependencia también reportó aumentos de 18% entre 2022 y 2023 y de 16% entre 2023 y 2024. Consideramos un problema ya de salud pública el incremento de siniestros viales con personas usuarias de la motocicleta que resultan en una lesión de gravedad o en un fallecimiento. Si tomamos en cuenta este semestre de este año, de enero a junio, a 30 de junio, tenemos un aumento del 7% en personas fallecidas usuarias de la motocicleta. Durante 2025, el 89% de las personas lesionadas de gravedad o fallecidas que viajaban en motocicleta eran hombres, y en este grupo el 44% tenía entre 15 y 29 años. Entre los principales factores de riesgo, la autoridad identifica el exceso de velocidad, las malas prácticas de conducción, la falta de capacitación y circular sin licencia. En un dato revelador, la Dirección de Seguridad Vial informó que en Jalisco existen casi 1 millón de motocicletas registradas frente a alrededor de únicamente 180,000 licencias vigentes para conducirlas. El casco también puede marcar una diferencia determinante, pero debe estar certificado, correctamente colocado y ajustado. La autoridad advierte que utilizar modelos de mala calidad únicamente para cumplir con el requisito no garantiza una protección adecuada durante un incidente. Traer casco certificado, guantes, una chamarra con protecciones, así como utilizar pantalón y botas para motociclista, sin duda ayuda a reducir el riesgo de sufrir lesiones graves. Sin embargo, el equipo de protección no lo es todo. La velocidad, la experiencia y sobre todo la prudencia al conducir también son factores determinantes que pueden marcar la delgada línea entre la vida y la muerte. No, pues sí es peligroso, pues nos arriesgamos diario a andar siempre a la defensiva y pues darle despacio, pues, o sea, ahora sí, como dicen, más vale un minuto tarde que uno de silencio. Para circular en regla, el motociclista debe portar casco y contar con placa, tarjeta de circulación, licencia correspondiente y seguro vigente. El incumplimiento de algunos de estos requisitos puede derivar en sanciones e incluso el retiro del vehículo, además de reforzar operativos, capacitaciones y los exámenes para obtener las licencias. Seguridad Vial prepara para septiembre una campaña testimonial dirigida principalmente hacia los jóvenes, con la participación de familias de víctimas de siniestros en motocicleta. Posteriormente se lanzará otra campaña enfocada en el uso correcto del casco. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y es que claro que hace falta campañas, pero también una vigilancia mucho más estricta por parte de las autoridades viales en las calles, sobre todo cuando ya hablamos de un problema de salud pública. Revisar que los cascos cumplan con las normas, verificar el equipo de seguridad y hacer valer el reglamento en las calles son pasos básicos que tristemente no tenemos. Pero el problema más profundo aún pasa por cómo se venden las motocicletas, qué capacitación recibe quien compra una y qué seguimiento existe después en la vía pública. Y vamos a regresar rápido antes de irnos al tema del agua en nuestra ciudad, porque mientras los usuarios esperan que se publique el decreto para recibir el beneficio del descuento, las autoridades ahora analizan ampliar la lista de colonias que podrían obtenerlo. Agua de mala calidad y el descuento todavía no llega, aunque el Congreso ya aprobó un beneficio para 32 colonias afectadas por mala calidad del agua. Los usuarios tendrán que esperar a que se publique el decreto para comenzar a verlo reflejado en sus recibos. Mientras tanto, más de 180 colonias serán revisadas junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, si cumplen con los criterios, podrán entrar al beneficio, incluso con un descuento retroactivo para que no pierdan la oportunidad quienes no fueron incluidos en la primera lista. Se van a revisar más de 180 colonias más, además de las que ya de las demás que están aprobadas, y las que apliquen, se les va a aplicar el descuento y podrá ser retroactivo. Y aquí viene uno de los puntos que genera mayor molestia. Hay colonias que aseguran llevar meses enfrentando problemas con la calidad del agua, pero el beneficio no podrá ir más atrás de la fecha en que se publique el decreto. La verdad, pues yo no saqué lo del decreto, la verdad es un tema que así lo determinaron y estamos aplicando simplemente lo que así fue determinado por el Congreso, ¿no? Es decir, aunque el problema venga de meses atrás, el descuento no necesariamente cubrirá todo ese periodo.
Por ahora el descuento está en espera de publicación y la revisión de colonias seguirá siendo un proceso dinámico. Va a haber algunas colonias que a lo mejor mejoren y ya no estén, o sea, después de un mes ya tenía una condición normal y habrá colonias que entrarán. Entonces esto es un tema que va a ser dinámico, ¿no? Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarme. Excelente tarde. Hasta mañana, sin falta.